¿Qué tal? Mi nombre es Francisco Javier Lascano Sánchez, soy estudiante de la Normal Superior del Estado de Puebla y curso actualmente lo que es el sexto semestre de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria. En este video les voy a hablar un poco sobre los bienes eclesiásticos que se pudieron vender después de la aplicación de lo que fue en las leyes de reforma en la ciudad de Puebla. Podemos empezar. Los hombres de la Reforma procedieron en el otoño de 1855 a dictar varias leyes liberales, pues estas leyes tampoco no trajeron la paz al país. También el panorama político mexicano a fines del año 1855 se ensombreció con el levantamiento conservador en el estado de Puebla, regido por Antonio Alt y Tamariz, ministros de Hacienda en el gobierno liberal de 1846. Los rebeldes lograron tomar Puebla el 21 de enero del año 1856 y se establecieron ahí un gobierno militar, los cuales se alimentaban de préstamos forzosos, de impuestos al clero y también a los comerciantes locales. También un punto a resaltar fueron la economía y la sociedad poblana en esa época. Puebla era una ciudad industrial por excelencia, en una época donde la revolución industrial apenas se abría camino a México. La manufactura más importante en este país era la textil, particularmente lo que fue la algodonera. En esta, sobre todo el tejido, Puebla pues no tenía rival. En los años 1843 a 1845, su parte en la fabricación nacional y total de hilo y también mata de algodón ascendió a un 40 a 50%. Aún también cuando el partido de Puebla, con 70,000 habitantes, poseía un tercio de lo que fue la población total de la capital de México. Su industria era la más poderosa, a pesar de que la proporción de Puebla en la industria algodonera mexicana parece haberse declinado entre 1843 y 1853. Esta ciudad continuó fabricando más hilados y tejidos que cualquier otra ciudad. También cabe recalcar que los extranjeros se dedicaban igual al comercio, de los cuales los 15 almacenes que existían o las tiendas más importantes de la ciudad, 6 de ellas pertenecían a, a individuos de apellidos extranjeros, ingleses, alemanes o franceses. Los dueños de los restantes tenían apellidos españoles o también mexicanos, de los cuales se sabe que de los muy pocos eran apellidos mexicanos. La influencia extranjera en el comercio poblano no debía extrañarse, pues Puebla se hallaba en una ruta de plan de penetración extranjera de Veracruz a México. También, también se conocía que los extranjeros debían ser partidarios de la reforma, ya que, excepto los españoles, venían de los países en los que los países en los que completa libertad religiosa era un hecho. Y en lo personal, los comerciantes extranjeros parecen haberse llevado bien con los industriales y terratenientes poblanos. Bien, vamos a hablar un poco también de lo que fue los bienes eclesiásticos poblanos. También para poder empezar y para poder llevar a la práctica el decreto de 31 de marzo de 1856, el ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos y encargado de su ejecución pidió informes sobre la continuidad de los bienes afectados por la intervención. En cambio, al convento de Santo Domingo se le asignaron 200,000 pesos, mientras según los datos anteriores deberían tener sus rentas y su capitalizan también en 15% entre 400 y 50,000. Sobre los bienes eclesiásticos, la mayoría, aparte de otras ciudades, de que trataran de graficar estas cantidades, no existe una cantidad detallada. También se detalla cada casa sobre su valor que tenía cada propiedad. De Puebla se le envió lo que fue el 24 de julio una lista donde, de los valores de los bienes eclesiásticos, sus valores. Se entiende que en la lista incluía solo los inmuebles en la ciudad de Puebla y no los capitales prestados. Según el informante, la lista no era muy completa, porque no incluía las fincas rústicas de las inmediaciones de la ciudad, porque el abaúlo era defectuoso.
porque también faltaban lo que fueron las capillinas y también los conventos que también, bueno, los conventos que podían tener fincas ocultas. Por otro lado, algunas cifras de este informe están muy infladas. Se comparan con los datos de la Memoria de Justicia en 1843 y también la mano escrita de diciembre del 31. El convento de San Agustín se le asignaron bienes por 431.501 pesos, mientras que en la memoria de 1843 no hay datos de esa finca. Bueno, ya que este es el único dato disponible relativo a Puebla, se presenta a 4 números. 5 es en su resumen, donde la suposición de los valores que sobre cada corporación son a grandes rasgos. Compensan también lo que fueron los bienes. En 1852 cambió la ciudad poblana. Cerca de 3.000 casas se vendieron por 9.322.000 pesos. Y también de los alrededores, los alrededores de inmediatos. Bueno, algunos bienes eclesiásticos que se vendieron en Puebla son los siguientes. Por ejemplo, los conventos de hombres se vendieron por 807.030 pesos. Los conventos de mujeres se vendieron por 2.966.000 pesos, dando una cifra total de esos de 3.773.000 pesos. También se vendieron lo que fueron hospitales y orfanatorios por la cantidad de 305.603 pesos. Y también lo que fueron escuelas. Bueno, que estas se vendieron por 61.846 pesos. También un punto a recalcar que es importante sobre esto fueron los compradores que fueron de los bienes eclesiásticos, donde la gran cantidad de esos compradores consiste en la lista de 300 nombres adjudicatarios de los bienes corporativos de la ciudad de Puebla. El conjunto de estos nombres representa una corte transversal de la sociedad poblana, aunque un corte deformado por no todos los poblanos, ya que no todos los poblanos crearon fincas de las corporaciones. Si bien dichos nombres no pueden proporcionar una imagen completa de la sociedad poblana, pueden dar un aproximado de los grupos sociales que adquirieron intereses en lo que fueron las leyes de reforma general. Se hizo un esfuerzo también para identificar la posición económica y profesión económica de estas personas, las cuales fueron muy útiles, y también las guías de forasteros de Puebla, también como otras poblaciones del Gran Almanaque Mexicano. Por estos medios se logró identificar alrededor de la mitad de los compradores en cuanto a la profesión y ocupación, y menos una cantidad de la nacionalidad. De hecho, ya que es más difícil investigar esto, los compradores cuyos extranjeros eran imposibles de investigar, y los que fueron más fáciles eran la mayoritariamente mexicanos. Bueno, pues esos serían los datos más interesantes sobre lo que fueron los bienes eclesiásticos que se vendieron en nuestra ciudad. Espero que esta información les haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.